hablar es un acto social, pero también es un acto individual, ¿no? Hay una parte en la que recibimos y una parte en la que elegimos dar, Mm, ¿no? Elegimos cómo comunicarnos y eso también nos define. Y pensaba esto, Alex, mm, el habla es eso que extrañamos del otro que ya no está, ¿no? La ajá, música que nos hace nosotros. sí, Dibujar en un pentagrama el canto del habla de un ser querido es reflejar allí gran parte de su identidad. tal cual, así como lo hablábamos, ¿no? Cuánto de la manera de hablar que tenemos es tan propio y a la vez no es absolutamente propio, ¿no? Esta cosa de que hablábamos de que el acento que tenemos, por ejemplo, que tiene que ver con nuestra música, no sé, porteño, rioplatense, no es lo mismo que el cordobés, que el cubano, que el colombiano, ¿no? Y todos hablamos castellano, más allá de las palabras que usemos, algunas parecidas, algunas en algo diferente, muchísimas son las mismas. Y sin embargo, Porque en el canto hay algo de lo emocional, ¿no? Que nos atraviesa. ¿Será que el proceso emocional de un cordobés y de un tucumano y de un porteño son distintos? ¿Es un eh, universo emógico distinto? O yendo un poquito más lejos, hablar en otro idioma. Si vos escuchás a un japonés, hay algo emocionalmente distinto, ¿no? En su... ¿hay algo emocionalmente distinto o percibimos algo de acuerdo a nuestros esquemas? Mm, ¿Quién no fue al chino infinito. alguna vez y al escucharlos hablar dice, che, pero están siempre enojados? ¿Y estarán siempre enojados los chinos? ¿No? O sea, o es un modo de hablar que nosotros en su música percibimos enojo. No sé si les pasó a vos, te pasó a veces a vos, yo lo escuché muchas veces eso. Eh, no sé, no importa la estadística, digo, si te pasó alguna vez que fuiste al chino y escuchabas la charla, ¿no? ¿A qué emoción te suena esa música? Y eso no lo eligieron los Para chinos. mí que estaban enojados los chinos. Para mí que está dando demasiadas vueltas sobre... Bueno, sí, bueno, Están ok. lejos de su país, están trabajando en condiciones muy precarias, Eh, bueno, están vendiendo muy barato, están enojados los ok, chinos. ok. Bueno, ponele, ¿no? Pero a ver, lo que en definitiva se pone de manifiesto es esa percepción que tenemos de la música del habla del otro, ¿no? Y cómo hace a su modo particular de ser y también al trasfondo cultural que configuró esa parte de su identidad, Tal ¿no? vez si uno se va a vivir a China, Ujú. bueno, China es enorme, tienen Sí, un montón pero digamos, así para generalizar, uno se sí. va a China y empieza a convivir, digamos, entre estos tonos, Ujú. pudiera interpretar diferente, ¿no? El emocionar del chino local. Digo, también, como decíamos, cuando me mostrabas el ejemplo este de que hay un mismo sonido que se puede escuchar de diferentes formas, ¿no? Sí, Y yo te preguntaba si el contexto tiene que ver con la forma en la que interpretamos el habla. claro. Y fíjate si podés, así de la nada, decodificar según justamente la música de lo que vas a escuchar, cuánto contexto te hace falta para ver qué es lo que entendés. ¿Qué te parece? A ver. Mirá, yo lo primero que escuché es 0000. Ajá, Después vos me fuiste indicando. ajá. Te fui indicando, por ejemplo, vamos a poner Simón, 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 Simón. Asia, 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 Asia.
11. 11, 11, 11, 11, 11, 11. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Para que en eso escuche Simón, Asia, 11. O sea que en realidad hay, hay, hay mucha alucinación en lo que estamos escuchando, ¿no? Si no, digo, es el contexto lo que le da sentido a lo que estamos, al habla del otro. Sí, totalmente, ¿no? Por eso hay una interesante discusión. El lenguaje o la lingüística, digamos, aborda la cuestión del significado desde la cuestión semántica, como que tiene que ver con esta relación entre las palabras y las cosas, ¿no? Pero después está la cuestión pragmática, que es el uso de las palabras que tenemos. Entonces, pareciera que el uso es preponderante más allá de la relación entre palabras y cosas, ¿no? Ese uso que tiene que ver con la relación que tenemos los humanos y el contexto en que hablamos, donde nuestra relación es contexto, ¿no? Nosotros somos amigos, podemos hablar de determinadas cosas y darle cierto sentido, que en otra situación, con otras personas, esas mismas palabras pueden significar otra cosa, ¿no? Entonces está contextuado a distintos niveles, si querés, ¿no? El contexto de la relación, de la cultura a la que pertenecemos, del idioma que hablamos, a distinto nivel, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? Una superposición de contextos que empiezan a trabajar de una manera que es fascinante, como nuestra cabeza puede decodificar de Qué algún modo. importante, nunca lo había pensado, qué importante se vuelve el lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito no permite estos desvíos, digamos, en el entendimiento del habla. Claro, como que está fuera del canal emocional de la expresión, pero no lo estamos necesitando igual que al momento de leer tu mensaje de WhatsApp o, digo, decís, uy, pero ¿qué me quiso decir acá? Si me está faltando También al texto le falta contexto, sí, le falta la emoción. Claro, como la decíamos música. en el video anterior, ¿no? Que el habla estaba compuesto por tres elementos, ¿no? Ujú, El movimiento del cuerpo, digamos, el lenguaje corporal, el texto, ¿no? Aquello que se puede transcribir e imprimir en un papel, mm, y la música, ¿no? Los tonos, los ¿no? tonos. El ritmo, este, que son tres componentes que hacen a esto que tal vez es de las cosas más complejas de... Que hace que lo que pudiese ser ruido es sonido, ¿no? El sonido tiene esa velocidad, ese tempo, tiene ese timbre también. Decime, dejando el límite entre lo entendible y y lo no entendible, Sí. este, una persona que a medida que envejece o una persona a medida que madura, Mm. digamos, cada vez aprende a hablar mejor, ¿no es cierto? Eso es una idea que me gustó que la hayas pensado, ¿no? Porque me da la sensación, o sea, siempre que no asociemos vejez a deterioro, digamos, cognitivo, eh, me parece que es un tema interesante, ¿no? Que la experiencia de vida en una cultura es un espacio que puede enriquecer el vocabulario, digamos, y enriquecer el vocabulario es muy importante. Y al revés, que se pierdan palabras también. Pero hablar mejor no es solamente enriquecer el vocabulario, No, ¿no? Es saber también anticiparse a qué es lo que va a escuchar el otro con lo que a voy a ver, decir. veamos de qué se trata hablar mejor, ¿no? Pues creo que un vocabulario rico es un aspecto para poder ser lo más fidedigno a lo que, ¿no? Esta cosa que me pasa en la cabeza, que quiero expresar y encontrarle las palabras es importante. Si yo te digo, mira, no sé qué me pasa, no, lo único que puedo poner en palabras es que no sé.
¿no? Que no sé con qué palabra decirte esto, o no sé cómo Sí, tener expresarlo. distinciones. Eso. Entonces, en ese sentido, el vocabulario como distinciones Distinciones. en el lenguaje, ¿no? Probablemente no sea lo único, como decís vos, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa es lo que hace que uno hable mejor? O como se comunique mejor con otro. Porque el que comunica, desde el punto de vista del coaching, es responsable de que el mensaje llegue con la intención con la que se está comunicando. Sí, ¿No es cierto? Si el otro no entiende, uno es responsable. Esto es súper interesante. Esto tendrían que enseñarlo en las escuelas primarias, ¿no? sí. Uno es responsable de que el otro entienda lo que estoy queriendo decir. Sí, porque primero tenemos que asumir esa brecha, ¿no? Eso que decíamos recién. Tantos contextos solapados, pensémoslo como músicas, ¿no? Entonces, imagínate la complejidad musical que hace que haya distintos planos que suenan, algunos más fuertes que otros, y entonces si suena algo más fuerte para uno, pues, para mí pasa por acá, ¿no? El contexto de la relación, el significado, ¿no? La semántica de las palabras. Me está queriendo decir esto, pero quizás a otro le suene otra cosa Me en parece que otro plano. vos dijiste la palabra contexto, otra vez la Sí, trajiste, sí, y me parece que hay mucho de eso en la capacidad para comunicar que se adquiere con la edad, ¿no? En entender la necesidad de un contexto para comunicar. ok. Entonces ahí está. ¿Qué tiene que ver con la experiencia de vida? Más allá del vocabulario, digo. Porque tener más palabras, digo, a veces aleja también. Digo, a veces, viste que Mm, hay autores que utilizan palabras demasiado eh, sofisticadas, y de alguna forma te expulsa. Digo, el hecho de tener más vocabulario no significa que te van a entender mejor lo que estás diciendo. claro, sí, sí, no lo garantiza, digamos, No. ¿no? O sea, es una cosa de, uy, qué difícil que habla en difícil, habla Sí, rebuscado, ¿no? sí. Escribe rebuscado. Como que, y se dice también, por ejemplo, que un escritor es poco gentil, ¿no? Ajá, Con el lector, si ajá, escribe demasiado, claro, esto, digo, fuera de la escritura científica, ¿no? En la cual uno necesita un lenguaje apropiado para ciertos temas, digamos que, pero en la divulgación, este, el poder de síntesis también es otra gran eh, sí, aptitud que se desarrolla en sí, el habla. y eso me parece muy bueno porque tiene que ver con una capacidad, digamos, me parece, cognitiva, que te permite ver, distinguir lo que supuestamente es importante para los dos en esa conversación, para que si yo te traigo esa síntesis tenga sentido para vos y no creas que estoy haciendo un recorte totalmente, digamos, más eh, ligado a mi ombligo, ¿no? De lo que yo interpreto, se me ocurre, o mis caprichos o mis delirios, y no a lo que estamos conversando, ¿no? Sin decir y repetir todo lo que el otro dice, sintetizarlo y devolvérselo al otro, me parece que es un punto fundamental para darnos cuenta de qué tipo de calidad tenemos en la comunicación. Y eso creo que quizás ¿no? Con los años de vida uno puede tener esa lectura de contexto y esa capacidad de focalizarse en lo importante, ¿no? Y ahora, trascendiendo lo semántico, eh, volviendo a esto de que, digo, en el recuerdo de un ser querido, ¿no? Una madre que no está, Mm, ¿no? Viste que en las películas y en la realidad, ¿no? La película es un reflejo de la realidad. sí. Vamos al video, ¿no? Para poder escuchar otra vez a esa persona, ¿no? Esos tonos, eh, o las muletillas, o las frases que se repiten, o no sé, la forma en la que nos hablaba esa persona que queremos, Mm, eh, de alguna forma, la herida de la ausencia del otro está en el habla. sí, es como una música que no puedes escuchar más, ¿no?
Es como una música que no puedes escuchar más. Y estamos acostumbrados a que tenemos las grabaciones para escuchar las músicas que nos gustan cuando queremos, ¿no? Y sin embargo, el vivo, me parece que dos cosas me El trasladan. vivo no el piola, decís. El vivo. No, no. Claro, la performance en vivo, ¿sí? De quien te habla con su música es única. Y por más que vos grabes a veces algunos momentos, no estás haciendo un reality de tu vida. Entonces hay un montón de momentos que no van a estar nunca grabadas. Para que uno vuelva y uno diga, ay, mira esto, ¿no? Salvo que estés haciendo un reality de tu vida, ¿no? Lo cual saldría muy caro por otra parte porque tendría que estar grabando muchas horas en el silicio que, bueno, que cuesta. Eh, pero ese vivo no. Quizás a veces no lo valoramos tanto también, ¿no? Porque es tan natural, porque ocurre tan a menudo. Como no valoramos el habla, ¿no? Porque lo damos por sentado. Fíjate, una de las cosas que me había quedado pendiente para deconstruir del primer video que hicimos Ajá. era la ingeniería. ¿Qué pasa, mi amor? Ay, Lincoln. No, quiere saludar a cámara, Lincoln. Muy bien. Hola, Mira la hola. cámara. Hola, yo quiero hablar también. Bien. Es la ingeniería del habla, ¿no? El cómo eh, lo tengo escrito acá. La acción del habla nos exige el manejo de diferentes funciones en paralelo. Sí. El cerebro gestiona movimientos precisos con mi diafragma para controlar un flujo de aire. Mm, Sinérgicamente decodifico la información de aquello que quiero comunicar, modificando tensiones con el instrumento de cuerdas en mi garganta sí. para así crear una onda expansiva que llega a vos. O Sí. sea, es un mecanismo hipercomplejo que ahora no puedo, Lincoln. Es un mecanismo hipercomplejo que nos lleva años desarrollar, ¿no? Empezar a hablar. Sí. Fíjate que de chico es todo un... Y sin embargo, de grandes es como que lo damos por sentado. Sí. 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 Y por eso, estas cosas que al ser humano le resulta o le termina resultando fácil, ¿no? Como que acostumbramos a decir que se le da, ¿no? Es interesante ver esa frase, el se le da. Como se le da fácil, se le da bien, se le da... en ese sentido es pensar que hay una potencia que se ha desarrollado. O sea, no es una adquisición de algo absolutamente extraño para uno, sino que la semilla está y en esto del ser sociales que traías vos, ¿no? Tiene tanto la impronta propia, el habla y la música, como la de la comunidad en la que hemos crecido, ¿no? Alguna vez escuché a alguien decir que Obama había llegado a presidente por la forma en la que habla. Ajá. ¿Y de Tiene qué? tanto poder, digamos, ¿no? Ajá. Por su oratoria, su manera de expresarse, su canto, su música también, quizás. Eh, O sea debe. que con la edad adquirimos más poder si es que perfeccionamos la habilidad. Ahí está, ¿no? Está el si es que, ¿no? Si es que, claro, podemos seguir repitiéndonos, podemos evolucionar, ¿no? Sin duda que es un canal en el que podemos visiblemente evolucionar las personas, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. Sí, y también en aprender a saber cuándo callar, ¿no? Cuándo hacer silencio, sin sentir la incomodidad de ese silencio, sino encontrarle riqueza, especialmente o para una reflexión o para escuchar al otro, ¿no? Cosa que quizás sea algo complejo en los tiempos actuales, ¿no? De tanta información, tanta virtualidad, tanta pantalla, ¿no? Tanta tecnología que hace que todo el tiempo estén apareciendo estímulos. Y entonces, a ver, necesito
¿Cómo me puedo retirar a cierto lugar a reflexionar o cómo puedo sintonizar con lo que el otro quiere decirme sin estar escuchando mis propios ruidos o los ruidos concretos que ocurren alrededor todo el tiempo, ¿no? Eh, Me parece que es un tema para la actualidad. A todos seguramente nos ha pasado de estar frente a alguien que no para de hablar, Mm, ¿no? Que estás queriendo tener una conversación y el otro se pone a hablar, 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 hablar. Y de repente cuando querés decir algo, bueno, me pasa a mí, yo cuento lo que me pasa a mí, ¿no? mm, Siento que es rudo pisar al otro, como no deja un hueco, digamos, donde poder empezar a decir lo que uno quiere decir. mm. Este, bueno, a veces lo que me pasa es que dejo hablando a la otra persona o lo interrumpo o me voy. Imagínate es una situación tal como que una persona empieza a hablar y habla y habla y habla y habla hace muchos minutos, ¿sí? Y el otro está ahí queriendo decir algo, pero no encuentra, ¿viste? Ahora, to- ¿cuándo sale el momento? Y entras en esa conversación de no quiero interrumpir, pero es necesario, ¿no? Eh, Ya desconectás de lo que el otro te está diciendo, claro. ¿no? Y bueno, al final, ¿qué me querías decir? Hola, buenos días, ¿no? O sea, eso como chiste, pero también quizás tiene que ver con, no, es un tema que hace media hora tenía pertinencia, pero ahora no, porque nos fuimos por otro lado, ¿no? Entonces, acá hay una cosa muy interesante que traes, que es en el habla y en el contexto de una relación, ¿cuánto incide en la relación el equilibrio, ¿no? El equilibrio del habla entre las dos personas. Tenemos sí, la posibilidad de equilibrar, balancear nuestros momentos de hablar y escuchar. ¿Qué le pasa al que habla y no registra que el otro también está queriendo hablar? Mm, ¿Qué es lo que- que está pasando? Porque ahí, digo, lo que en principio planteamos como una herramienta de poder sí, se vuelve lo opuesto, ¿o no? ahí aparece justamente todo lo que hace las señales no verbales, ¿no? O sea, más allá del estilo que tenga alguien de ser más o menos verborrágico, estamos captando todo el tiempo, si prestamos atención a la otra persona, a ver, está queriendo decir algo, ¿no? Algo hace, no es una momia que tiene, de algún modo muestra su intención, ¿no? Vos decís el que habla. Claro, El que el habla que habla percibe que el otro quiere hablar o no. debería, Quizás no o sea, empatiza con... ok, debería, si queremos ir a ese juego de equilibrios, ¿no? Eh, si no, está más complejo, salvo que uno tenga un estilo de hablar a un ritmo lento o hacer pausas seguidas, sea porque es muy reflexivo, sea porque no encuentra las palabras, sea porque en honor al respeto, no sé, lo que quieras. Pero si no, y si hay sobre todo una especie de energía entusiasta en la conversación, donde uno se embala y quiere poder expresar, bueno, hago mis propios espacios para dejarlo al otro, capto sus señales cuando veo interés o necesidad. Si no, ¿cómo hacemos para hablar? Para hablar los dos, ¿no? Para no entrar en el monólogo. Sí, a mí a veces me pasa que, digo, a veces en general me enoja estar con alguien con quien no puedo dialogar, digamos, porque salió un tema y bueno, es muy amplio la cantidad de ejemplos posibles, pero Mm, a veces también me pongo en el lugar del otro con esto con la intención de deconstruir el habla, ¿no? Y pienso, bueno, si el otro está necesitando hablar de esta forma,
lo dejo hablar, ¿no? Porque necesita hablar. Y, y lo dejo ser, ¿no? Porque supongo que le está haciendo bien. A mí, digo, no sé, la vida no me dio esa verborragia. Ok, Yo soy más bien callado, digamos, ¿no? Depende del momento, pero depende de los cafés, la cantidad de café. ok. Este, pero digo, hay algo del habla también que sostiene, ¿se entiende? A Sin ver, explicarlo un poco más, a ver, ¿qué quiero decir cuando digo que el habla sostiene? eso. ¿Qué sostiene el habla? La persona que habla compulsivamente, que no puede hacer un silencio porque, como bien vos dijiste, le genera una incomodidad, Mm, ¿no? Esa incomodidad sería lo opuesto al sostener, ¿no? Es como una desestabilización. ok, bien. Entonces sostiene que es como una especie de plafón emocional, ¿no? Ese, bueno, mientras está ocurriendo esto, Sostiene la neurosis. lo dijiste en términos mucho más precisos de lo que insinué yo recién. No, pero, no, digo, más allá de digo, también cuando uno está frágil, ¿no? Y alguien nos habla, también nos puede sostener emocionalmente, ¿no? Nos puede contener. Mm, sí, y también al revés. Si nos escucha y nosotros estamos largando todo, lo que nuestra angustia momentánea nos atraviesa y nos hace necesitar largar, decir y sentir que hay un otro ahí escuchando. Pues fíjate qué distinto que es que uno se cierre en la habitación y se ponga a hablar de todo lo que, ¿no? Lo que lo angustia, lo perturba, o que haya un otro humano que en esa escucha va a dar algunas señales mínimas, por lo menos de comprensión, ¿no? Y entonces no es simplemente escúchame y sin darme bola, no, escúchame y comprende lo que me pasa, ¿no? Y entonces en ese sentido está bueno esto que decís vos, bueno, que hable, necesita hablar. ¿No? Eso es lo que en coaching muchas veces llamamos escucha recreativa. Tiene que ver con un modo de escuchar que no interrumpe, que acompaña la expresión de la verborragia del otro. Y bueno, ¿Te acordás del seminario de Chris Voss que hicimos juntos? sí, Que tenía una de las técnicas de negociación cuando se quería sacar información a la persona con la que estaba negociando, hacía el mirroring, creo que se llamaba el espejo, ¿no? sí, Que repite la última frase de lo que dijo el otro para que el otro siga sacando. sí. Sí, que es una... ¿Hacemos un ejemplo? A ver, dale. Eh, Eh, bueno, vos... no lo teníamos preparado. no. Mira, yo te puedo contar que en el caso de una negociación, bueno, alguien, no sé, imagínate que a vos te interese sacar cierta información acerca de determinada situación mía que te va a servir para, bueno, después poder ofrecerme algo que me sirva. Porque en el fondo tiene que ver un poco con eso, ¿no? En la negociación. ¿Ofrecerte algo que te sirva? Claro, porque si ofreces algo que me sirve, la negociación va a tener sentido para mí y creo que también para los dos. ¿Va a tener sentido para los dos? Así es. Así funciona, ¿no? Porque eso me invita a seguir hablando y eso te sigue dando información a vos para poder justamente tener y a generar una posibilidad de una gama de ofertas más. Les recomiendo muchísimo. Nosotros hicimos en Masterclass el Sí, seminario de Chris Voss, que es excepcional, ¿no? Con respecto a, por lo menos, todo lo que es
de todo el habla. ¿Puedo hacer por si yo quiero hablar? No puedo. Mira, está agarrando el micrófono. Quiere el micrófono. Mira, y hay una cosa interesante que también dijiste y tiene que ver con esto de extrañar la música del otro, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de cómo en Náufrago Tom Hanks necesitaba un otro para saber que no estaba solo. Y si no había un otro humano real, digamos, ficcionar y crear un otro lo más humano posible en la pelota esa que le dibuja la cara, para justamente, porque es terrible esa sensación que nos atraviesa de no pertenecer, de estar absolutamente abandonados, aislados de todo, ¿no? Y entonces fíjate qué interesante como el cerebro humano, así como vimos hace un ratito, la importancia del contexto para ver de qué me estás hablando cuando viene un flujo de sonidos, también esta cuestión de que hay una interesante ilusión óptica, no óptica, perdón, siempre digo óptica, o sea, acústica, interesante ilusión acústica, donde el cerebro trata de encontrar palabras donde no las hay. O sea, de lo que es un conjunto de sonidos, traducir eso a palabras, como para darle esta dosis de humanidad que tiene la palabra, y que justamente diferencia de cualquier otro tipo de sonido que uno percibe. Te quiero mostrar esto, muy cortito, está en inglés, pero a ver si se puede entender o no, o ver o no, la cuestión de cómo construimos un sentido a través de palabras en lo que en esencia no es nadie hablando. Ajá. ¿Mm? No entendí nada. No entendiste nada, pero sí captaste que hay una música. Fíjate lo que yo escuché, ¿no? Ah, 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 ah. Sí. Bien, si yo te digo eso, solo, sin ninguna palabra, sin nada, ¿qué crees que hubo ahí? ¿O qué intentaron decir o expresar? Ok. Parece como una indicación de algo. Ajá, Cuando salgas, anda a comprar pan, ajá, porque si no después no tenemos para cenar. ¿Me escuchaste lo que te acabo de...? ajá. ¿Al final qué hay entonces? Sí, como un chequeo, una verificación ¿Pero en forma de qué? de De pregunta. pregunta. Vos fijate que escuchaste una pregunta, vaya que no pudiste decodificar la parte digital del lenguaje, ¿no? El contenido en palabras. Che, yo escuché alguna serie de indicaciones y una pregunta. ¿Sí? Acá está diciendo, y vamos a escucharlo de nuevo si querés, para ahora develar, ¿no? ¿Qué está queriendo decir esta ilusión Con un piano. auditiva? Sí, es con un piano. Se puede hacer con instrumentos MIDI, este tipo de jueguitos, porque toda la manipulación digital que uno puede hacer justamente para crear este tipo de atmósferas, ¿no? Eh, Hello, I'm a talking piano. Can you understand me? Can you understand me? ¿No? Una vez que lo distinguís, ya es más sencillo, ¿no? Me toca en piano. Understand me, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo, che, necesito darle sentido a esto que escucho. Si no logré decodificar, mínimamente ya, por lo menos, como te pasó a vos, era, a ver, acá hubo una enunciación y una pregunta, ¿no? Y esto es en inglés, y igual lo podemos codificar así, ¿no? Pero, o sea, si podemos encontrar que en un montón de ruiditos hay un patrón, ¿no? Que construimos, donde diferenciamos enunciación de pregunta, ¿no? Ya estamos más cerca de ver humanidad en el otro. El otro tiene algo que decir, alguna afirmación que expresar. No, no te entiendo cuando decís lo de ver humanidad en el otro. Digo, esto es un conjunto de ruidos generados tecnológicamente, y digo,
no hay un ser humano de ese otro lado. Sin embargo, si construyo que no es cualquier cosa, sino una enunciación que expresa algo y una pregunta, ¿quiénes son los seres que pueden expresar algo y preguntar? Los humanos. Ok. Ahí es donde aparece esto de si yo encuentro eso en la música del otro, estoy escuchando algo de lo humano, ¿no? O sea, nadie me haría una pregunta Es como cuando vemos si no es humano. caras en las nubes o caras en... Sí, ¿no? A veces le llamamos pareidolias, a veces esa idea de ver algo significativo, a veces tiene que ver con símbolos religiosos, o no, pero más allá de eso, ¿no? Hay una área, el área fusiforme de las caras, es una región del cerebro que es fundamental para decodificar caras. Porque la cara te dice mucho del otro, ¿no? En ese sentido, poder decodificar. Si hay una pregunta en lo que oigo por ahí, a mí me dice, ¿no? Si yo escucho una pregunta por ahí, lo primero que infiero es que hay un ser humano por ahí, ¿no? Porque de acá, si seguimos decodificando el habla, decimos, ¿qué nos revela la pregunta? ¿No? Te acabo de hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué nos revela una pregunta? Una necesidad. Ok, ponele, una necesidad. ¿Y quién tiene necesidades? Y los perros también tienen necesidades. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre el perro y yo? Que el perro no puede hacer una pregunta. Ok. Entonces, por ende, vos podés suponer, sin parecer, digamos, bastante alocado, que donde hay una pregunta, donde se expresa una pregunta, hay un humano. Hoy tenemos que empezar a ver qué pasa con la inteligencia artificial, ChatGPT, un montón de cosas Sí. que se quiere acercar, ¿no? Digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay un montón de cosas y es otro tema para hablar, si querés. Sí. Pero es muy interesante esta cuestión del lenguaje natural, ¿no? Del lenguaje natural como modo de comunicarte con eh, seres no humanos, ¿sí? ¿Viste la película Ella, no? Sí, sí, Her. Me parece ¿Cómo se llama el fascinante. actor? El que es The Joker Sí, también. sí, es Joaquín Joaquin Phoenix, Phoenix. ¿sí? El que hace Napoleón ahora también. Eh, es muy interesante Sí. cómo de lo virtual uno puede hacer bueno, puede enamorarse, puede erotizarse, Pero me interesa puede... esto dentro del contexto de nuestra conversación, ¿no? Del habla, de cómo Ajá. el habla es mejor interfaz que la pantalla para comunicarse con la inteligencia artificial, ¿no? Como se humaniza mucho más Sí, que la imagen. que la imagen. Mira qué interesante lo que decís. Porque si nosotros, si bien somos muy visuales, ya Aristóteles se dio cuenta de que el ser humano era muy visual, el 33% de la corteza cerebral promedio de un ser humano tiene que ver con los circuitos visuales. O sea, es muy importante la vista. Es el primate, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Entonces, fundamental. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de que las imágenes pueden estar directamente ligadas a pantallas y que esas imágenes pueden no ser ciertas, ¿sí? Estamos más en un mundo de ficciones cuando uno mira una pantalla. Ahora, cuando uno interactúa en el lenguaje con un otro, hasta ahora era signo de esa presencia de un otro y no tanto de una fabricación de algo, ¿no? O sea, lo que escucho me daba más sensación de humanidad que lo que veo, Mm. ¿no? Y cómo yo le hablo, si el otro devuelve algo que tiene sentido para mí, también.
Entonces, qué interesante lo que acabas de descubrir vos en esto. Digo, somos muy visuales los humanos, sí, pero detectamos humanidad quizás más en el habla y en la escucha que en lo que vemos, ¿no? Bueno, queremos decir que todo esto está creado de forma artificial por un software Somos que hologramas, ni él ni yo existimos. exactamente. Están todos conectados a la Matrix. Estamos. No, nosotros no existimos. No, verdad, nosotros somos parte Ustedes, del algoritmo. claro, exactamente. ¿No? Bueno, ¿querés agregar algo más? Y me parece que estuvo muy interesante esta charla porque nos lleva a preguntarnos otra vez acerca de dónde está lo humano. Por otro lado, preguntarnos acerca del afán que tiene el ser humano de asemejarse, ¿no? A lo humano, o asemejar a lo humano lo que no lo es, ¿no? También da mucho para preguntarse. Me parece que esto abre un montón de puertas del para qué, ¿no? ¿Para qué quisiéramos poder interactuar con seres no humanos como si fuéramos humanos? O como si fueran humanos. ¿Qué relaciones que pretendemos establecer? ¿No tenemos un desafío interesante en el hecho de poder seguir relacionándonos, ¿no? Relacionándonos entre humanos y poder entendernos mejor? Siempre y cuando lo veas como un retroceso y no como una... Claro, Porque también la interacción con una inteligencia artificial puede enriquecernos. sí, también. Por eso yo planteo la pregunta. Porque uno puede ver, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría en un ser humano que esté solo y que no está como Tom Hanks en la isla ahí con una pelota, sino con ChatGPT? Y entonces tengo una conversación. Capaz que no me siento tan mal, sintiendo que hay un ser humano, aunque sepa que no lo hay, del otro lado, ¿no? Sí, igual siempre va a estar, vamos a necesitar la interfaz cuerpo, Ahí, ¿no? El calor, el contacto. bueno, ahí está. Entonces ahí viene la cuestión de, sí, en ciertos casos, de náufrago, ¿no? De naufragios, de aislamiento, y es mejor que nada. Pero, ¿qué es preferible? ¿No? ¿No? Interactuar con una simulación de lo humano o con un humano. Por eso hay un montón de cuestiones acerca del transhumanismo, las cuestiones de la política y la tecnología, hacia dónde vamos, ¿no? Un poco. ¿Qué se quiere con todo esto que avanza y que te atraviesa y que, bueno, hoy puedes escribir un libro, digamos, usando ChatGPT. Por eso viste que hay unos libros, no sé si vos viste, que era libre de ChatGPT, libro escrito libre de ChatGPT, o de inteligencia artificial. O sea, este lo escribió un humano 100%, no fue una especie de interacción con una inteligencia artificial, ¿no? Que en definitiva... Y hay otro punto que te lo dejo así, abierto para cerrar, que hace poquito descubrí a una autora que es muy interesante, que se ha venido dedicando a todo lo que es inteligencia artificial, ha trabajado en Microsoft, bueno, y que plantea una serie de cuestiones, que es justamente hacia dónde vamos como sociedad, como civilización, y qué hay detrás, o qué idea de mundo se busca a la hora de generar inteligencias artificiales y propiciarlas y, y fomentar la naturalización de estas, ¿no? De estos entes no humanos que se parecen o hacemos o queremos que quieren que se parezcan mucho a un humano, ¿no? Bueno, es una pregunta que supone que hay un control, digamos, que hay un objetivo. Mm, También puede ser que no lo haya, que todo surja de forma espontánea y que estemos yendo, digamos, así de no sabemos forma dónde. aleatoria hacia un futuro. Sí, eso depende si crees en teorías conspiracionistas o no. Tal cual. Eh, pero bueno, fíjate a dónde llegamos partiendo del habla y de la voz, ¿no? Y cómo hoy todavía puedes distinguir una voz sintetizada de una voz humana, y cómo quizás cuando a mí me gustan los audiolibros, por ejemplo, y digo,
che, este audiolibro está con una voz sintetizada. Qué feo, ¿no? No me gu- Pero hay otros que tenés esa personita que se dedicó a leerla y te das cuenta. Y quizás es una brecha que pronto no se pueda distinguir, ¿no? A veces no, a veces sí. Yo creo que, bueno, nada, creo que lo humano todavía está muchísimo más allá de lo que hoy las computadoras pueden lograr. Bueno, Alex, gracias por esta conversación, por el habla. Gracias por el habla. Lo mismo, gracias por tu habla, por tu escucha, por permitir este rato tan ameno y enriquecedor. Me voy reflexivo al respecto, me encanta. Y bueno, ha sido un placer. Bueno, y gracias a ustedes por seguirnos acá, acompañarnos. Eso. Que estén bien.